¿Qué anda la banda acá arriba? También la van a cantar y todo. Por 5 porros te dieron la captura y sin defensa marchaste al oscurón. Al mismo tiempo que el garca de un jerarca pasaba la frontera cargado y bien pijón. En un sistema que a los privilegiados para interrogarlos le pide hasta perdón. Como era Vamos caminando. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en la Candela FM, aquí en la 105.5, en este comienzo de semana, lunes 31 de marzo, siendo ya las 22 horas 12 minutos. Ya tenemos el contacto entonces. Sí, estamos con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que muy amablemente accedió a tener unos minutos acá con Radio La Candela, así que vamos a darle las buenas noches, a ver si nos escucha bien. ¿Qué tal, Petit? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lo escucho un poquito lejos, pero con mucho gusto estar en comunicación con ustedes, aunque sea por un hecho tan triste que ojalá no hubiera ocurrido, que no debió haber ocurrido. Igual es un gusto conversar con ustedes y con su departamento. Estoy cerca, estoy en Riviera y pasé hoy por allí. Ahí está. Así que bueno, estamos cerca. Bien. Petit, capaz que quizás lo primero sea explicar cuál es un poquito, medio en forma lo más sintética posible, el rol del comisionado parlamentario para que los oyentes entiendan un poco cuál es la razón de ser de esta entrevista. Bueno, la oficina del comisionado parlamentario fue creada, empezó a funcionar en el año 2005, hubo un proceso previo de varios años, cuando el Uruguay empezó a experimentar a partir del año 2000 un gran crecimiento demográfico, y en el Parlamento se vio que se necesitaba contar con una oficina que pudiera canalizar todas las demandas que llegaban de familiares de personas privadas de libertad. En ese momento había un movimiento en el mundo de consolidación de mecanismos de derechos humanos, y siempre la privación de libertad fue vista como un área muy sensible, porque cuando hay una persona presa, por más que esté legítimamente presa, siempre hay una disparidad de poder entre el Estado y quien tiene a la persona privada de libertad y esa persona, que como le decía, muchas veces está legítimamente presa por cumplimiento de una sanción penal, luego de un proceso democrático con garantías. No estamos hablando de situaciones cuando hay dictaduras, cuando hay gobiernos dictatoriales que no respetan el derecho, donde todo eso se vuelve mucho más grave. Pero aún en la mejor democracia, la privación de libertad es una zona de riesgo. Las democracias tienen también muchas zonas de riesgo, lugares donde la convivencia pone en una situación de vulnerabilidad o de fragilidad las relaciones entre las personas y donde puede haber abuso. La privación de libertad es una de ellas. Entonces, el Parlamento, que es el mecanismo de observación de lo que realiza el Ejecutivo, y es un organismo de garantía de los derechos humanos, y es además el Parlamento donde está el fuego eterno, el fuego soberano, la representación de toda la sociedad hasta allí. Entonces es lógico que el Parlamento sea visto como el defensor del pueblo, el defensor de los intereses de toda la comunidad. Entonces se estableció un mecanismo, una oficina que es pequeña, empezó siendo aún más pequeña, ahora ha crecido un poco con el tiempo, en su metodología también, creo yo, después ya de casi 20 años de funcionamiento, para observar lo que ocurre en el sistema de privación de libertad. Compararlo con el ideal de lo que marcan las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, observar, auditar, controlar, hacer recomendaciones y en algunos casos denuncias a los efectos de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas, entendiendo que la privación de libertad debe ser un mecanismo de rehabilitación y reinserción y no de castigo. Ahí está. Los informes que hace la oficina del comisionado parlamentario no son vinculantes, es decir, no en sí mismo no obligan a que se produzcan cambios. Sí generan información, generan denuncia social, digamos, porque son informes que se terminan publicando y se hacen públicos, pero no son vinculantes desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Claro, y es lógico que sea así, no son una sentencia, no son obligatorios, porque la legitimidad de la ejecución de la política, la legitimidad de la resolución de los temas corresponde al Ejecutivo de turno, que fue electo por la mayoría
de la ciudadanía por los mecanismos establecidos en la democracia y en el sistema constitucional uruguayo. Pero eso no quita que haya otros organismos que se les llama organismos intermedios, organismos ombudsmanos, que son organismos que hacen de intermediarios, a veces entre las autoridades legítimas y la ciudadanía realizando observaciones, recomendaciones y también denuncias, que en el caso nuestro, la denuncia puede incluir un habeas corpus, una denuncia en fiscalía, una denuncia penal, el pedido de una investigación u otras acciones, mesas de diálogo. Hay mucho trabajo que hacemos también de manera reservada, que no sale a luz, conversaciones, negociaciones, planteos, propuestas, cabildeos, como se dice, con todos los organismos del Estado y sobre todo con aquellos que tienen que ver con la prevención de libertad. Ajá. Antes de entrar en el caso concreto de Pablo, quería consultarlo porque justo estábamos comentando antes de llamarte respecto a cómo ves vos la sociedad en torno a este tema de las cárceles, porque nosotros hablábamos recién que la mejora de las condiciones carcelarias en Uruguay, que han sido criticadas ya por distintos observadores, incluso internacionales, que han venido, lo propio han hecho, lo que ha hecho el trabajo de esta oficina del comisionado parlamentario, que han manejado toda una serie de situaciones. El Instituto de Derechos Humanos en su momento, me acuerdo que hizo un informe sobre las cárceles en Uruguay. Realmente las cárceles uruguayas parecieran estar muchas veces en condiciones bastante malas, aunque en algunos casos se ha mejorado. Pero ¿cómo ves vos la reacción del público, de la gente? Es un tema que en general hay absoluta indiferencia y la gente dice, bueno, que por algo, si cometieron un delito que no me importa, que paguen, yo no quiero estar gastando plata en los presos y destinando más impuestos de los uruguayos porque en delincuentes, o ves que hay un sector de la población, no sé si creciente o no, que diga, no, si nosotros seguimos tratando a los presos así como sociedad, los problemas de inseguridad, lejos de mejorar, se multiplican, y por lo tanto, mejorar las cárceles ya no es solo un tema de respeto a derechos humanos, sino también una política de seguridad pública. ¿Cómo lo evaluás vos a nivel de la gente, digamos, a nivel de la población? Yo creo que mi experiencia en el Parlamento de estos 10 años y en contacto con las comunidades y con muchas situaciones, yo creo que hay un interés creciente y una convicción creciente de la opinión pública de que el tema de la cárcel tiene mucho que ver con la seguridad pública. Y nosotros hicimos un trabajo con Naciones Unidas hace 2 o 3 años, una encuesta que hizo la empresa Cifra, y mostraba que mucha gente tenía una posición mayoritariamente favorable a, por ejemplo, aplicar medidas alternativas cuando ellas son más eficientes y evitan una internación que no tiene sentido, o una internación que genera más problemas que soluciones. Pero yo creo que se va comprendiendo más el tema, se va aceptando que es fundamental que sea un lugar de rehabilitación, de educación. Lo que pasa es que mucha gente le cuesta creer que eso sea posible, y tiene su lógica, ¿no? Porque el delito es algo fuerte, algo que daña, algo que lastima, algo que a veces no tiene cura, el daño que deja. Entonces no es un tema como decir, bueno, vamos a hacer guarderías, vamos a hacer escuelas, que es todo futuro, todo va a ser cosas buenas. Acá es un camino espinoso, la rehabilitación y la reintegración de personas que han tenido un conflicto importante con los demás, ¿no? Pero sobre eso hay que trabajar y explicar que es como la salud. Ningún médico asegura la cura de todos sus pacientes, pero debe estar presente justamente para lograr los mejores resultados. Petit, bueno, si te parece ya podemos entrar un poco en el caso concreto de Pablo, que a Canta con Embó popularmente se le decía el Negro Gaucho, alguien muy conocido, creo que casi que todo el mundo en algún momento escuchó de él o lo vio o tuvo trato con él, por una persona muy bohemia que andaba muchas veces en la calle, vinculado al tambor, a la artesanía, en fin, sí. Alguien que a su manera se hizo querer mucho por mucha gente, y por eso su muerte no pasó desapercibida, y bueno, y apenas ocurrieron los hechos, enseguida se generaron
voces, digamos, de que presentaban dudas porque costaba creer que se hubiera quitado la vida a una persona que quienes lo conocieron un poco más incluso dicen que no era pensable que tuviera ideas de suicidio por su alegría, por su forma de ser, por la energía esa positiva que tenía. Y luego, en el caso nuestro, nosotros incluso tuvimos informantes dentro de la cárcel que nos hablaban de que era objeto de maltratos dentro de la cárcel, entonces ahí la cosa empezó como a tomar más cuerpo. Se hicieron marchas acá en Tacuarembó de gente que exigía que se investigara con más claridad, ver realmente las causas de la muerte. Y también hubieron elementos que pueden llamar la atención, como fue el caso de que en la muerte de él aparece colgado de una sábana de la reja de una ventana. Y en realidad, por ejemplo, los pies de él no están tocando el piso. Nosotros ahí averiguamos con un médico forense y nos decía que en realidad sí puede pasar que una persona se quite la vida ahorcándose, y aunque sin necesidad de que los pies queden despegados, o sea, puede morir ahorcado hasta arrodillado, nos decía ese médico forense, nos explicaba. Pero después sí hubo un hecho que nos llamó particularmente la atención en esto concreto, es que la escena de la muerte se modifica por parte de la guardia y ahí se violó una regla de oro, digamos, de lo que se llama la regla de oro, que justamente no tocar la escena de una muerte para que el médico forense pueda juzgar en la escena todo lo que ocurre. Ahí el argumento aparentemente era que la intención fue ver si todavía estaba con vida, por eso se lo descolgó, se mueve el cuerpo, se busca reanimarlo. Pero ahí lo que nosotros por lo menos no entendimos es que en realidad existen fotos, o por lo menos una foto del cuerpo colgado. Y entonces ahí decíamos, bueno, pero ¿cómo es esto? Si la preocupación era descolgarlo rápido para ver si estaba con vida, y bueno, si había que modificar una escena, bueno, mala suerte, la prioridad era salvar la vida de la persona, pero por otro lado, alguien se detuvo a sacar una foto, ¿no? Y a perder esos segundos tan valiosos. Y eso, por ejemplo, nos quedó como haciendo un poco de ruido, bueno, saco una foto y después me preocupo por ir supuestamente a descolgarlo para intentar reanimarlo. Pero yo sé que el contenido de tu informe, porque aparte lo leímos y hicimos un artículo, salió en un semanario local, además un resumen del informe, se refiere más a hechos quizás que tienen que ver con la responsabilidad, no tanto a la causa específica de la muerte, o tú me corregirás, sino más bien a las condiciones de reclusión que vulneraron determinadas normas y que por lo tanto, y esto tú me dirás si es correcto o no, la muerte de Pablo puede tener una responsabilidad por parte del Estado. En fin, te planteo todo el panorama para que tú vayas por donde lo consideres más pertinente. Sí, bueno, dos grandes temas dentro de lo que tú decís. La primera parte, me impresionó mucho lo que tú contabas, y casi que, bueno, después vino tu documentario que fue bastante rico también y largo, pero casi te iba a parar al principio, que es medio raro lo que te voy a decir ahora, no es lo común en un reportaje radial, pero me gustaría eso que me contaran algo de él también, ustedes, porque yo veo que era muy conocido, y muchas veces nosotros nosotros investigamos las muertes en prisión dentro de estas herramientas que cabe aclarar, son herramientas mucho más débiles que lo puede tener una fiscalía o inclusive la policía. Yo no puedo citar personas a declarar, no puedo incautar documentos, no puedo indagar, pedir los libros de registro y llevármelos para estudiarlos. Nos basamos básicamente, es una tarea de lápiz y libretas, preguntar, mirar, observar. Nosotros recorrimos la cárcel, tuvimos 2 veces, hablamos con una cárcel chica, una cárcel con buenas condiciones, una cárcel de mucha cercanía, una cárcel que tiene bastante actividad y que por eso mismo, ahora vamos al final, las condiciones de lo que no debieron haber existido, nos llamó mucho la atención que existieran, pero lo que pudimos recoger justamente hablando con conocidos de él y con familiares también, por supuesto,
era que una persona muy conocida en la ciudad. Antes de entrar a la segunda parte de tu pregunta, si ustedes lo conocen, me gustaría que me contaran algo, porque en todas las investigaciones que hemos hecho nosotros siempre nos pasa que investigamos situaciones sobre alguien y salimos después en la prensa, o sale en la prensa el informe, pero no era alguien conocido en el pueblo. Esta es la primera vez que nos pasa de una muerte en una cárcel donde de alguna manera eso también pega en el pueblo y la gente de la ciudad se pregunta qué le pasó. Fue así eso, como lo que ustedes dicen, ¿no? Sí, sí. Yo personalmente no lo conocía, creo que lo vi, ponerle de verlo alguna vez, pasar nada más, pero nunca hablé con él, nunca conversé, pero digamos, mucha gente enseguida se manifestó dolorida cuando se enteraron de la muerte de él, hallaron raro la explicación del suicidio enseguida porque no era ese perfil de persona. Claro. Y bueno, como te digo, se hicieron marchas, le hicieron homenajes con tambores, es decir, hubo realmente toda una reacción social que bueno, ahora vos lo estás confirmando, o sea, es bastante poco común que pase con la muerte de un recluso, porque en general la gente tiende a tener indiferencia con la muerte de un recluso. Creo que vos, Jorge, vos sí lo conociste, ¿no? Sí, yo tenía contacto a diario con él, por una cuestión geográfica, prácticamente nos separaba algunos metros de su hábitat callejero, digamos, allí por la zona de la plaza, ¿cómo es? Gularte, Marta Gularte, que era su, digamos, territorio. Pero era un vecino amistoso, un personaje amistoso, donde estaba vinculado con la barriada, con el fútbol, con el carnaval, bueno, sin de alguna manera generar problemas ni digamos aspectos que se lo pudiera digamos criticar. Era un personaje amistoso de la zona. Comprendo perfectamente. Me impresiona mucho porque te digo, es bastante inusual dentro de los casos que nosotros investigamos de muertes en custodia, muertes en prisión. Muchas veces son personas que están como, bueno, en las ciudades más grandes, como Montevideo, Maldonado, Penal de Libertad, o están en una situación de desconexión, de conjunto de la ciudad, o que cuesta ver el impacto en algún lugar. Obviamente la noticia de la muerte pega en toda la gente que lo conoce. A veces las personas están como ya en una situación de soledad, de aislamiento, otras veces no, muchas veces hay familias que nos van a ver a nosotros, como en este caso, familias y amigos y allegados que nos plantean cosas y ahí nosotros investigamos. Nosotros investigamos toda la muerte con un criterio forense que lo realiza la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Nosotros hacemos la denuncia, cuento esto para que vean más o menos el procedimiento. Hacemos la denuncia en la Fiscalía de todas las muertes en custodia. Hay un principio internacional que es que todas las muertes en custodia deben ser investigadas fehacientemente, profundamente, porque todas son sospechosas de criminalidad o de omisión. O sea que las muertes, eso es un principio internacional de que las muertes en custodia no deberían existir. Pueden pasar a veces una muerte en custodia por un problema súbito de salud, por una enfermedad congénita inesperada, pero en general la vida en privación de libertad es una vida controlada en la cual ni la violencia ni las alteraciones de salud deberían provocar una muerte inesperada y súbita, ¿no? Después de eso nosotros en algunos casos, cuando distintas circunstancias o nos llegan o nos llaman la atención o vemos elementos particulares, nos metemos en la historia y en algunos casos aportamos elementos a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? En este caso te diría que hay por un lado ese informe que está colgado en la página del Parlamento, está allí publicado dentro de la página del Parlamento, en el espacio del comisionado parlamentario. Ahí el público puede acceder a eso, un informe presentado al Parlamento, y nosotros tomamos también como esta acción como una manera también de que ninguna muerte pase desapercibida, mucho más aquellas que dejan
signos de interrogación, como fue esta, ¿no? Y por otro lado nosotros, cuando después de la primera visita quedamos con una serie de dudas y avanzamos sobre esas dudas, estuvimos en Tacuarembó y fuimos a la Fiscalía y realizamos un aporte de información y solicitamos en la Fiscalía que se valoraran determinados elementos que obviamente no puedo dar a luz públicamente porque justamente están allí en la investigación de la Fiscalía. Esos elementos están en ese aporte que hicimos y no obviamente en la información publicada en el informe que tiene un corte que refiere a los derechos humanos, a la gestión y a recomendaciones que de la administración se pueden hacer, pero que todavía sabemos que por otro nivel anda la investigación fiscal. Ajá, Petit, para entender un poco, esa información que tú aportaste a la Fiscalía, que obviamente no está en el informe porque son elementos de investigación, ¿eso tienen que ver concretamente con las causas de la muerte o hacen también referencia al tema de a las condiciones de reclusión, aunque en realidad no son cosas contradictorias, digamos? Las condiciones de reclusión tienen mucho que ver con la causa de la muerte, ¿no? Las condiciones de reclusión generales de la cárcel de Tacuarembó, las condiciones generales son muy buenas. Es una cárcel nueva. Hubo un proceso por la cárcel vieja que estaba allí en la plaza, se cerró, fue mejorando, ahí hubo un trabajo muy importante de mejora en un lugar que yo fui muchas veces a esa cárcel, estaba muy mal, había lo que se llaman ranchadas, en los pabellones había como pequeños cubículos que los propios internos ponían como mantas para separarse, el techo se caía, estaba oscuro, sucio, no había aulas, había un patio que no se usaba. Bueno, allí hubo un gran esfuerzo de la dirección en ese momento. Hicieron una cancha de fútbol 5 con un piso que le donó una institución deportiva, un piso sintético que no se usaba, que dejó de usarse en una sala de fútbol 5, lo pasaron para allí, se hicieron aulas, se arreglaron salones para artesanías, mejoró muchísimo. Y después con el traslado de la nueva cárcel, las condiciones generales son muy buenas. Hay talleres, hay una cancha al aire libre, hay un lugar donde se realizan trabajos en bloquera, hay mucho trabajo que se hace también en cuero, pero tiene un punto muy débil que es el lugar de ingreso, que son tres pequeñas celdas que están supuestamente hechas para cuando la persona ingresa y para estar en un periodo muy corto. Cuando hablamos corto, Pablo estuvo allí mucho tiempo, estuvo muchos días, y eso no es correcto, porque además debió haber tenido otro acceso al patio y a contactos que no estuvieron. Si eso desencadenó el proceso de la muerte de él, eso lo tiene que valorar la Fiscalía, yo no lo puedo valorar, pero lo que sí claramente fue algo anómalo, no debió haber ocurrido eso, mucho menos, no debe ocurrir en ningún establecimiento, pero mucho menos en un establecimiento pequeño, donde diría que todos los funcionarios están en contacto con lo que pasa en toda la unidad, donde este muchacho no estaba acusado de ningún hecho grave, no presentaba ninguna enfermedad psiquiátrica que dijera, bueno, tiene que estar contenido porque es muy peligroso o agresivo, entonces realmente eso no se comprende. De todas maneras aportamos otros elementos que podrían tener vinculación con lo que pasó, pero bueno, como digo, eso está a la valoración de la Fiscalía. Lo que está muy claro, es muy difícil cuando ocurre un suicidio, empiezan rápidamente las versiones y todos esos detalles que ustedes decían, sobre los cuales yo no me puedo exponer, no puedo profundizar porque no los tengo tampoco, me superan la casuística de qué fue lo que pasó, pero con lo que yo tengo es suficiente, con lo que nosotros vimos es suficiente. Una persona no puede estar un periodo de más de 48 horas siendo amplios, ¿no? En una celda tan pequeña con otra persona, y mucho menos en un lugar como esta cárcel que tiene posibilidades. Eso fue lo que nos pareció más preocupante, porque a veces hay situaciones complejas en cárceles grandes donde sin justificar uno puede entender, bueno, es una persona que está
acaba de cometer un delito gravísimo, es una persona que está amenazada por otros internos, es una persona que no puede circular por la cárcel porque cometió un delito que provocó impacto en la sociedad y está todo el mundo atrás de él. En fin, diversas circunstancias que deben explicar, no justificar una situación de aislamiento. No era en este caso. Ahora, lo que yo he hablado con la familia y que pienso para estos casos, que yo sé que es mucho más fácil decirlo que poder vivirlo. Para un familiar o para los padres de él o las hermanas de él es mucho más difícil, o para inclusive para toda la gente que lo conocía, pero creo que lo que uno tiene que ponerse es que, como dicen muchas veces los supervivientes de dolores muy grandes, buscarle un sentido a lo que pasó, que deje algo para el futuro, no quedar solamente con lo que pasó, sino darle un sentido humano, un sentido de vida, un sentido que pueda ayudar a prevenir, un sentido que pueda ayudar a evitar errores, porque no solamente hay que pensar en malas voluntades, que eso también, eso lo tiene que siempre pensar y valorar la Fiscalía y la Justicia, pero también pensar en posibles errores, omisiones, carencias estructurales, carencias de recursos, carencias de procedimientos para cuidar las vidas. Y en ese sentido fueron las recomendaciones que hicimos nosotros, que ustedes habrán visto allí planteadas, que van justamente en que ese lugar de ingreso, que puede ser comprensible por algunas horas, de una persona, espera que se ordene su documentación, que se defina a qué lugar va a ir, que tengan los primeros diálogos con las autoridades para ver cuál es su situación, no se prolongue, y si mientras esté allí que pueda tener acceso a contacto con otras personas, al patio, al aire, y en fin, son lecciones muy duras para las personas allegadas, pero que las cárceles son lugares muy duros, pero el siglo XXI yo creo que va lentamente transitando que las cárceles sean lugares donde haya más rehabilitación, más democracia, más ciudadanía, más cuidado de la vida, y no solamente lugares de contención, que tiene que haber contención, por supuesto que tiene que haber contención, pero una contención rica en educación. Ajá. Petit, quería preguntarte sobre, yendo volviendo al caso, digamos, concreto de cosas que aparecen en el informe. Yo ahora no recuerdo los términos exactos, ahora lo estaba buscando y no lo estaba encontrando, pero en un momento se hace una referencia al tema de el trato con la guardia. Y no sé, es muy específico ahí en el término, no recuerdo si es maltrato el término, si estamos hablando de solamente cuestiones verbales o también que se tenga, digamos, o por lo menos a nivel de testimonio, digamos, elementos para hablar de maltrato físico. Que fue en ese sentido, ¿qué podés afirmar tú si que hayas podido por lo menos tener elementos como para que se investigue tanto Fiscalía como a nivel de la cárcel en forma administrativa, para poder explicar exactamente qué implica decir, y ahora sí leo textualmente, cuando en el informe se dice: Pablo Yamir Méndez estuvo en un régimen de internación totalmente inadecuado, calificable como cruel, inhumano o degradante, dice. ¿Cómo traducimos eso? ¿Se trató solamente de este encierro, de esta cantidad de días en ese lugar? Porque acá estamos hablando de una persona que le manifestaba a sus familiares de que lo iban a matar, que por favor que lo sacaran, lo hizo en más de una oportunidad, y que además tú mencionabas en el informe, o ustedes mencionaban en el informe, que dentro de la cárcel a él le habían hecho una serie de entrevistas o de informes o de estudios donde se recomendaba su rápido traslado. Y acá, ¿cómo es esto, no? Es decir, pareciera haber informes técnicos de la propia cárcel diciendo: a esta persona hay que sacarla de acá. La persona sube diciendo: me van a matar acá. No se hace nada de eso. Se lo permanece en esa especie de celda, supuestamente, como ellos le llaman, de transitoria, pero son como, en el caso de Pablo fue una celda de castigo para él, ¿no? Se lo mantiene en esa situación, ni se lo traslada, ni se le da lugar a él, a lo que él parecía estar pidiendo ayuda a gritos, y a los pocos días aparece él ahorcado en una ventana. ¿Cómo se puede
distribuir responsabilidad en este escenario que acabo de describir? Bueno, nosotros tratamos de ser ubicados en cuanto a nuestro rol, y cuando tenemos elementos que señalan un maltrato directo, una intención, por ejemplo, de lesionar o de torturar a la persona, es como, por ejemplo, en el delito de tortura, lo llamamos por su nombre, ¿no? Lo decimos así. Yo no tengo elementos como para afirmar eso, no puedo afirmar eso. Pero hay otra cosa que es como un grado anterior a eso, que es eso que tú leías recién, el trato cruel, inhumano, degradante, que a veces es un maltrato, no es la aplicación de un dolor físico-mental grave en el sentido de físico, golpes, lesiones, patadas, etcétera, pero sí son condiciones que también son muy dañinas para la persona y que le duelen a la persona y que le hacen mal a la persona sin tener ese tipo de facetas anteriores. Eso ya es suficiente como para que no deba existir y que deba ser analizado y que deban ser sopesadas a las eventuales responsabilidades administrativas o penales, eventualmente, por quien lo puede hacer y quien puede interrogar a todas las personas vinculadas, que no somos nosotros, porque ya digo, nosotros no somos fiscales ni jueces, aportamos elementos y llamamos la atención sobre algunas situaciones que nos parece que tienen que ser indagadas en profundidad por aquellos que tienen esas herramientas para hacerlo, como es la Fiscalía, y después finalmente serán valoradas por el juez en un juego dialéctico eventualmente con la defensa de quien pueda ser acusado. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Yo creo que, como bien se decía, tú bien leías recién en el informe, esa situación fue una situación que no debe haber ocurrido, una situación grave, que no debe haberse mantenido, y que es algo que no tiene justificación. No tiene justificación, por lo menos que nosotros conozcamos y hablamos y preguntamos y hablamos con muchas de las personas actuantes, y acá también tengo el informe, lo estaba releyendo, y también ahí señalamos, el trato que recibió también debe ser investigado, no solamente las condiciones generales. O sea que es toda una zona que requiere mucho análisis por quien tiene todos los instrumentos para hacerlo. Amén también de la investigación administrativa que hemos recomendado que se haga. Y otros elementos que también le pasamos a las autoridades sobre estas situaciones de presiones que, sin llegar a ser un maltrato físico, constituyen un trato degradante que hay que evitar. Hay que evitar, porque el hecho de que sea una cárcel que está bien, no es buena cosa que las personas estén asustadas que van a ser trasladadas a otro lugar, o que están poco menos que recibiendo un trato preferencial. Pero bueno, sí, las condiciones allí eran totalmente inadecuadas para la situación de Pablo Yamil Méndez. ¿Existe en Uruguay algún ejemplo o algún caso de situaciones similares a esta que el Estado de alguna forma se haya hecho responsable? Porque en este caso, digamos, siendo benevolentes o tomando los elementos, por ejemplo, que aparecen en el informe, que ya están probados, digamos, ¿no? El tiempo que él estuvo en esa pieza, los informes que habían para que se lo sacara y no se lo sacaba, ¿no? Es decir, por lo menos podemos hablar, el término que me viene a mí es de negligencia, ¿no? Por lo menos podemos hablar de negligencia. Y una negligencia que termina de alguna forma, no sé si provocando, pero por lo menos no colaborando para impedirlo, ¿no? La muerte de alguien, aunque sea un suicidio. ¿Existe algún ejemplo, no sé si en Uruguay o en otros países, de que el Estado se hace responsable, no sé a qué nivel, si a nivel civil, por ejemplo, con un juicio por parte de la familia, o alguna responsabilidad de otro tipo? ¿O esto que estoy planteando es totalmente utópico y cuando una persona muere en la cárcel, por más que se pruebe negligencia, no queda todo en la nada? Lo que tú estás planteando es, en mi opinión, es totalmente correcto y es esencialmente democrático. O sea, los daños hay que repararlos.
Una persona va presa cuando comete un daño, un delito del tipo que sea, va presa o cumple una medida alternativa o paga una multa o llega a algún tipo de acuerdo reparatorio en el caso de la justicia restaurativa. Esa es la esencia de la vida en sociedad y la vida en una democracia. Yo digo, nosotros hemos ido más allá de nuestra oficina y por supuesto que cuando existe una muerte donde ha habido omisión, negligencia o mala praxis por parte del Estado, ya sea por su gestión médica, su gestión penitenciaria o por acciones de sus funcionarios, o por malas condiciones edilicias o por problemas estructurales o por falta de personal, por omisiones que a veces no es la responsabilidad de una persona, o sea, no fue tal un funcionario determinado que de gusto dejó morir una persona, sino que, supongamos, no había personal para atenderlo, no se hicieron la comunicación de que esa persona tenía un problema de salud o que tenía intentos anteriores de autoeliminación, no estoy hablando de este caso, estoy hablando de en general, o de que tiene una enfermedad persistente, o no se le siguió de cerca la enfermedad, obviamente que allí hay una responsabilidad. Pero yo creo que hemos ido más allá de eso. Hay una responsabilidad también por las omisiones del Estado en brindar a veces mínimas condiciones de rehabilitación. O sea, si una persona comete un delito, tiene que pagarlo, como se dice habitualmente, con la pena que establece la ley, que en buena medida de los casos es con privación de libertad. Pero el Estado también tiene una obligación, que es que esa persona tenga oportunidades para rehabilitarse, porque esa persona va, por un lado, va a pagar con su libertad, pero por otro lado va a buscar la rehabilitación que impida nuevos delitos, y el Estado tiene que asegurar un mínimo de oportunidades. Entonces, personas que en la cárcel a veces no pueden tener rehabilitación en lo más mínimo, que no tienen, por ejemplo, tener acceso a poder alfabetizarse, a estudiar, a tener tratamiento para una adicción, a aprender un oficio. Bueno, también el Estado debería ser responsable. Es como si usted va a un hospital porque se quebró una pierna. Bueno, si le dieron de comer muy bien, bienvenido sea. Ahora, si no le atendieron la fractura, hay una omisión, ¿no? Entonces esa omisión, si usted tuvo 20 días y no atendieron la fractura y lo devuelven a su casa, igual que como entró, es una omisión que tiene que ser respondida. Entonces sí, yo creo que hay responsabilidad civil del Estado por sus omisiones. En muchos casos eso ocurre, yo he testificado en muchos casos, y en muchos casos, diría que prácticamente en todos los casos que he visto en la justicia de la contencioso administrativo, son casos por muertes, en accidentes, en agresiones, donde claramente ha habido omisión. Ha habido algún caso también, tratando de ser fiel a lo que entiendo en lo real, he dicho que no había un vínculo directo entre la muerte de la persona y la omisión del Estado. Pero en la gran mayoría de los casos que yo he visto, sí, se ha habido sentencias de resarcimiento y fallos favorables, que pues el Estado apela y lleva un tiempo, pero muchos de ellos llegan a un saldo definitivo. Y yo creo que esa responsabilidad del Estado civil, económica, pecuniaria, no solamente por hechos graves como sino también por otros hechos, vamos a llamarle de baja intensidad, hechos de omisión, de falta de elementos básicos que generan daños en las personas, o falta de oportunidades agregadas que van más allá de la privación de libertad. Porque la privación de libertad siempre es dolorosa, siempre produce un daño y un efecto negativo en la persona. Está dentro en la esencia de la privación de libertad, porque la privación de libertad es algo que no es acorde con la naturaleza humana. El ser humano está hecho para funcionar libremente, para tener libertad. Entonces, cuando por razones de fuerza mayor, recogidas en una ley, porque la persona no puede circular por un tiempo, bueno, esa detención de la persona, esa contención tiene que ser dentro de ciertas características. O sea que tu respuesta, perdón, la pregunta son largas, las respuestas son largas, que nos perdonen los oyentes. No. Es una charla nocturna, pero en la esencia que es lo que está quedando arriba de la mesa, de lo que por lo menos en otra oficina pensamos. Está bien. Se nos acabó un poco el tiempo, pero quería trasladarle, no sé, la penúltima, porque ojalá tengamos más diálogos como este. ¿Cómo no? Así que
Bueno, veo que estamos en una nueva etapa política con un nuevo parlamento y nuevo ejecutivo. ¿Cuál rápidamente es su diagnóstico del sistema carcelario y las expectativas que personalmente tiene para que todo esto cambie? Uno lo escucha hablar y parece que la brecha entre lo que debería y lo que es bastante grande. ¿Y cómo podemos reducir, para mí, esa brecha existente? Bueno, yo creo que un primer punto es saber que estamos en las áreas más duras de cambiar. Uruguay es un país que tiene una cantidad de indicadores muy positivos y de políticas de mucho tiempo, de larga data, pero también tiene zonas en las que funciona mal y zonas en donde no ha logrado resolver esos problemas, que muchos de ellos no es que se resuelvan, porque a medida que evolucionan las sociedades hay problemas que siguen o permanecen o mutan, adquieren nuevas características, hay que seguir trabajando sobre ellos. La idea de llegar a un nirvana, un paraíso, no es real, sí, es un motor, es una meta, pero el tema de la privación de libertad, el tema del delito, el tema de la violencia, es de los territorios más duros, más complejos. Uruguay tiene muchas cosas que ha logrado avanzar. Yo te diría que desde 2010 empezó a hacerse un cambio en el sistema penitenciario en Uruguay. Los más jóvenes no lo recordarán, pero una época hasta esos años cada departamento tenía su propio sistema carcelario que lo manejaba la jefatura de policía del departamento, y entonces había 18 sistemas distintos y variaban también según el criterio y el acierto y el error de cada jefe departamental de policía. Ahora hay un sistema único. Uruguay ha logrado dentro del sistema único ahora, esa institución, el Instituto Nacional de Rehabilitación, algunos avances importantes. Tenemos un sistema de salud que empezó a cubrir todo el sistema. Se quedó a mitad de camino, no lo ha cubierto todo, pero es una cosa buena que en buena parte de países del mundo eso todavía no existe. La salud penitenciaria no la hace la salud pública, sino organismos vinculados a la administración penitenciaria o a lo policial, que no es lo más indicado. Tenemos muchas políticas nuevas que se han hecho, presencia del sistema educativo, la universidad, capacitaciones en INEFOP, algunas cárceles nuevas de muy buenos resultados y de muy buena infraestructura y oportunidades, Salto, Florida, Juan Soler, Artigas ahora. Yo le diría que también Tacuarembó tiene cosas muy interesantes, más allá de este hecho lamentable que ocurrió, que no debió haber ocurrido. Y en muchos lugares, aún en los lugares con muchos problemas, hay muy buenos esfuerzos. Pero tenemos, diríamos, según nuestra valoración, tenemos un semáforo en rojo, amarillo y verde, hay un 40% de lugares que marcamos en rojo, que está muy por debajo de lo que Uruguay podría tener. Y además tenemos otro problema, tenemos una cantidad de personas privadas de libertad que colapsa el sistema, lo ha colapsado el sistema. Sí. Entonces allí uno puede decir, bueno, sí, hay normas procesal penales que hay que rever, porque estamos encarcelando o más gente o gente por más tiempo que el necesario por delitos leves. Hay un porcentaje muy importante de personas que tienen penas de menores al año o a los 6 meses. Entonces uno tiende a pensar que debería haber una alternativa diferente para esas personas, una medida alternativa con fuerte contención, con seguimiento, con asistencia. Entonces el tema es, por un lado, las normas, pero también hay que reconocer que algo nos pasa, que tenemos mucha comisión de delitos, tenemos una gran deserción educativa, tenemos un agujero grande en la adolescencia, tenemos una buena cobertura educativa en primaria, pero en la adolescencia tenemos muchos problemas para retener a gurises que están en territorios de vulnerabilidad, de pobreza, con familias con problemas, son familias que se han fisurado, que se han roto y que muchas veces van lentamente cayendo en conductas de transgresión, de consumo de sustancias, de pequeños delitos, ingreso a la cárcel, salida de la cárcel, dificultad para conseguir trabajo por todo lo anterior, vuelta a ingresar. Entonces tenemos un tema social también para encarar. Yo creo que hay un contexto favorable para seguir profundizando las reformas.
con eso lo resumo, un contexto, diría, de opinión pública, institucional y político. O sea, institucional en el sentido de que hay personas que han acumulado experiencia, que hay técnicos, que hay funcionarios que han acumulado experiencias y que quieren seguir avanzando. Político, porque yo creo que hay las bancadas de todos los partidos son conscientes que la seguridad pública también se juega con un sistema carcelario eficiente, limpio, rehabilitador, socioeducativo. Y en la opinión pública creo que también, aunque obviamente las noticias de delitos siempre parecen, claro, porque siempre salen los delitos peores y tienden a generarnos una idea de que las personas que cometen delitos son absolutamente irrecuperables. Sin embargo, lentamente también se va viendo que la gran mayoría de las personas, amplísima mayoría de las personas, pueden tener un proyecto de vida diferente al que los llevó a delinquir, y que pueden mejorar muchísimo, y que pueden integrarse. Es más, todos los días hay personas que salen de la cárcel y que se integran. Es cierto, también hay muchos que reinciden en el delito, y eso es lo que nos llama a que hay que seguir redoblando muchísimo el esfuerzo, en conjunto entre todos los actores del tema. Petit, se nos fue el programa, se nos fue el tiempo. Agradecerte muchísimo por este rato. Queríamos tener de primera mano tu palabra para poder hablar de este informe, de esta situación concreta de este vecino acá de Tacuarembó, del Negro Gaucho, pero también, por supuesto, aprovechar la oportunidad para, que creo que lo logramos, de hablar un poco en general de todo lo que tiene que ver con las cárceles y las cosas que habría que cambiar y mejorar. Te agradecemos muchísimo, seguramente vamos a seguir en contacto, no faltará otra oportunidad que podamos tener nuevamente un diálogo, y bueno, nada, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, espero, tal vez fue muy interesante, como les decía, muy particular este diálogo que he tenido con ustedes, y ojalá que del otro lado los oyentes, y seguramente hay gente que lo conocía a Pablo Yamil, que también les deje ese llamado a hacer cosas, porque los derechos humanos es no ser indiferentes al dolor humano, al sufrimiento de las personas, aunque aún cuando esas personas de pronto no nos caigan bien porque tienen una dificultad, un problema o hicieron algo que no nos gusta, luchar contra el sufrimiento humano es lo que nos hace justamente humanos, y en eso hay mucho para hacer a partir del diálogo. Así que muchas gracias por esta posibilidad de intercambio. Les mando un abrazo y saludos a la ciudad de Tacuarembó, que también quiero mucho.